buenos días, bienvenidos a Generación Euro. Ya estamos a miércoles, Ecuador de la semana miércoles 25 ya de septiembre de 2024. Prácticamente ya nos hemos pulido, hablando vulgarmente, todo el mes de septiembre. ¿Por qué he titulado hoy de una forma tan agresiva? Se desploman los salarios, en fin. Y este gobierno socialcomunista quiere reducir a los españoles, o tal parece que quisiera reducir a los españoles, habida cuenta de las consecuencias fácticas y de los resultados reales de sus políticas, pues prácticamente a la miseria. Hombre, contra hechos y contra datos no valen opiniones. Decía el cursi de Pablo Iglesias Turrión, no Pablo Iglesias, el histórico fundador del Partido Socialista, que dato mata a relato. Bueno, en Castilla toda la vida de Dios hemos dicho que contra hechos no valen opiniones. Yo os voy a dar datos, como le gusta decir a la izquierda, y sobre todo a la izquierda más extrema y a la izquierda comunista. Pues, tengo por aquí un montón recogidos, que además los había seleccionado precisamente para el Eurazo de hoy. Mientras crecen las previsiones, mientras crecen las perspectivas, habéis escuchado y habéis leído, no hace demasiados días, el informe del Banco de España corrigiendo al alza el crecimiento en España y el Producto Interior Bruto, pues hasta un 2,8. Bien, las cifras macro a la gente le suelen dar igual. ¿Sabéis cuál era el sueldo hasta hace muy pocos meses más corriente en España? Los datos son del INE, del Instituto Nacional de Estadística, 18.000 euros. ¿Sabéis a cuánto se ha visto reducido? Y los datos son de hace, pues yo creo que un par de días, no hace ni 48 horas, a 14.586 euros anuales. 3.400 y pico, 3.500 euros menos. Esos son los datos reales. ¿Sabéis cuál es el salario medio en España? Y mucho me parece, pero los datos son del INE. 27.000 euros brutos al año. ¿Sabéis cuánta gente gana menos de 2.000 euros al año? Pues 2 de cada 3 españoles ganan no menos, mucho menos de 2.000 euros al año. Siempre decimos que aquello de los mileuristas, recordáis que era como un mantra de hace una década, no, es que eres mileurista, ¿no? Que parecía que era, pues eso, tocar fondo ya, tocar fondo no, tocar el sótano 5 prácticamente. Ahora ya ni mileuristas, 800 euristas, 600 euristas, y esa curiosa paradoja en la que muchos hemos reparado y de la que llevamos mucho tiempo alertando. Sobre todo esto se ha producido no después de la primera gran crisis del 2008, ahora me referiré un instante a ella, sino después de la segunda gran crisis y del segundo gran estacazo de este siglo, cual ha sido esa desgracia sanitaria que nos ha tenido postrados, no solamente a España, aunque España ha evidenciado la peor gestión mundial en esta desgracia, digo, sanitaria, en la que la economía de todo el mundo no es que se ralentizara, es que se paró a cero. Y claro, las consecuencias aún las estamos pagando y las seguiremos pagando durante mucho tiempo, salvo algunos sectores distinguidos de la economía, como el que vamos a tratar a continuación, y muy pocos más. Se ha producido, digo, la paradoja de que muchas personas, que engrosaban las listas del desempleo, han vuelto a encontrar un empleo, o hasta 2 o hasta 3, pero son pobres desde el punto y hora que, a pesar de tener un empleo, o en algunos casos 2, con lo que ganan, con el salario que perciben, no pueden llegar a fin de mes. Esto hace 20, 25 años, no os voy a remontar a tiempos pretéritos que creo que no vienen al caso, no ocurría. Ahora ocurre. Desde hace, sobre todo, 4 y 5 años, vuelve a ocurrir. La renta per cápita, y este dato os lo ofrecí hace una semana y media, hace aproximadamente 10 días, como mucho, la renta per cápita se ha incrementado únicamente en un 3% desde 2008, fecha fetiche del primer gran arreón, de la primera gran crisis sistémica que ha sufrido en este siglo XXI la economía mundial tras la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, la gran crisis financiera que nos tuvo a todos postrados hasta el 2012 y hasta el 2013, y provocó la intervención de las economías del sur de Europa, de Grecia, de Portugal, de Irlanda también, aunque Irlanda después ha despegado como un cohete. Ya nos gustaría, tanto a nosotros como incluso a Alemania, que ha entrado ya en recesión en varias ocasiones en el último año y medio, como a Francia, como a la propia Grecia, evidentemente, el haber despegado en flecha, como le ha ocurrido a la economía irlandesa. España,
Pues España, yo os he dicho muchas veces que también fue intervenida, claro que fue intervenida. Otra cosa es que, porque eso y no otra circunstancia, fue lo que sufrió la mitad de su sector financiero, las cajas que estaban intervenidas por los políticos. A la banca no se la tocó, pero a las cajas hubo que inyectarlas casi 50.000 millones de euros. Si eso no es una intervención, que baje Dios y lo vea. Esta es la realidad salarial, la realidad micro, la realidad del dinero que tiene en su bolsillo el españolito medio, por encima o con mucha más crudeza que esos grandes datos con los que el gobierno nos bombardea mediante campañas institucionales jugosamente pagadas, por cierto, los medios afines, día sí y día también. Esto se podrá decir es consecuencia, bueno, pues es consecuencia probablemente de errores de este gobierno, del anterior al anterior, etcétera. Pero lo cierto y verdad es que Pedro Sánchez Castejón y la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz no son ajenos a esta realidad, porque llevan 6 años y medio gobernando. Esta es la realidad del socialismo. Pobreza, ruina, miseria y reparto cada día más desigual, estos que predican tanto el igualitarismo, más desigual, no de la riqueza, porque la riqueza no se crea, sino de la pobreza, del decrecimiento, que es el nuevo fetiche conceptual de los nuevos asesores en la Moncloa, encabezados por el señor Rubio, que ha fichado el presidente del gobierno, el decrecimiento. Esto es lo que vende el socialismo: ruina, pobreza y miseria. Y vamos ya, después de este eurazo, a iniciar Generación Euro de hoy con Generación Inmobiliaria. Y tengo muchísimo gusto en presentaros este miércoles 25 de septiembre de 2024, al filo de las 9:10 de la mañana, a nuestros buenos amigos de Gilmar, hoy representados por Charly González Marín, que es el director comercial de Gilmar en Sevilla. Muy buenos días, señor González Marín, y bienvenido a Periodista Digital y a Generación Euro. ¿Cómo estamos? Muy buenas, Eurico. Pues nada, encantado por mi parte y desde Gilmar de estar aquí con vosotros una vez más y nada, pues con mucho gusto. Para nosotros siempre es un honor y es un placer el tener a los amigos de Gilmar, empresa líder en el sector inmobiliario, porque nos acercáis cada semana las novedades del sector inmobiliario, que es uno de los sectores pues más importantes no solamente en nuestra economía, sino en la economía de cualquier país desarrollado. Lo primero que quiero preguntarte, Charly, es ¿por qué la decisión de abrir una oficina concretamente en Sevilla por parte de Gilmar, que es la empresa líder en este sector? Bueno, pues veíamos cada vez más la importancia de Andalucía en el sector inmobiliario y para la economía en España. Y allá por 2016, ya se dice pronto, hace casi una década, pues Gilmar decidió aperturar su oficina en Sevilla. Creemos que si Andalucía es importante, pues en la capital de Andalucía había que estar, y desde ese tiempo hacia acá, pues sí que quiero destacar que hemos estado en continuo crecimiento. En la ciudad vemos cómo el mercado se va activando, que ahora entraremos en ello. Yo llevo aquí, aterricé o despegué como director aquí hace poco más de 2 años, pero sí que hemos sido capaces en este periodo de ser los referentes en el sector inmobiliario para la ciudad. Tenemos el catálogo más amplio, con más de 120 productos, y cada día estamos más inmersos, digamos, en esa vida sevillana y, por supuesto, siempre tendiendo a ser los referentes del sector. Está medianamente claro. ¿Qué tipo de perfil es el del cliente de Gilmar Sevilla concretamente? ¿Qué perfiles tienen las personas que se acercan y que confían en Gilmar, en Sevilla? Bueno, pues el target es amplio y diverso, sobre todo debido a la amplitud de productos que comentaba que tenemos. Por todos es bien sabido que el ticket de Gilmar es medio alto, por lo tanto la gente o nuestro cliente es de un poder adquisitivo tal, medio alto. Pero bueno, más que el tipo, sí que para mí lo más importante es que todas las zonas de interés en el sector ahora mismo, el cliente nos percibe en todas las zonas como los referentes en el sector para comprar, vender o alquilar su casa. Hemos sabido llegar y convencer, y ahora mismo pues en todas las zonas de interés de nuestro mercado somos una referencia. Está medianamente claro. Y el negocio va bien, supongo.
porque bueno, pues Gilmar no deja de arrojar unos datos pues cada año mejores si cabe, dentro de los 41 años de existencia que ya pues le dan a esta compañía veterana en el sector de una solera y de un pozo que no tiene parangón en el mercado. Completamente de acuerdo, Eurico. Yo hace poco hablaba con nuestros consejeros delegados, Jesús Gil y Manuel Marrón, y hacía un análisis de nuestra propia oficina, pero que creo que se puede trasladar a Gilmar en estos 40 años. Estamos en continuo crecimiento. Cada vez somos más, cada vez somos más oficinas, cada vez lo intentamos hacer mejor y para mí esta es una de las claves. Estamos en todos los lugares de interés en el mercado en Andalucía y por ende todo el protagonismo que tenemos en Madrid, pero la clave es seguir creciendo. O sea, nunca nos hemos puesto límites y crecemos en base a eso. Creemos en hacer las cosas bien. Las cosas bien hechas siempre traen recompensa y nuestro crecimiento siempre es sostenido, pero siempre continúa. Está meridianamente claro. ¿Cómo ha conseguido Gilmar? Vamos a hablar un poquito más de su penetración social, ya que le preguntaba a Charlie por el perfil de vuestros clientes. ¿Cómo habéis conseguido haceros un hueco tan importante? Porque tenemos muchos amigos en Sevilla que me hablan y todos ellos extraordinariamente bien de Gilmar. ¿Cómo habéis conseguido haceros un hueco ahí en la sociedad sevillana? Que no es un asunto fácil, ¿no? Porque es una sociedad muy, muy exclusiva y con muchísimo nivel. No es cosa de poco, todo el que conoce Sevilla sabe de sus matices, pero bueno, aquí creo que hay algo, Eurico, claro en la vida, que querer es poder, ¿no? Claro. Entonces, Gilmar siempre desde el principio ha querido ser parte de ese costumbrismo sevillano que es tan marcado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues acciones en los eventos del año que creemos más importantes. El Día de Reyes para Sevilla es de una importancia vital. Gilmar es colaborador del Ateneo Sevillano. La Semana Santa, ¿qué decir? Gilmar es colaborador de todos los actos benéficos de la Cofradía de la Macarena. Los toros en Sevilla. Gilmar es patrocinador de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, dando el programa de mano cada día de toros en la ciudad. El club más importante de Sevilla social es el Real Club Pineda, por todos conocidos. Gilmar es patrocinador principal. Aquí querer es poder es una labor de tiempo, un goteo que vamos haciendo, pero cada vez gozamos de más presencia en la ciudad y lo hacemos eso, sostenido, con constancia, pero queriendo. Es muy bonito, Sevilla es muy compleja, pero es muy bonito formar parte de sus costumbres y tradiciones. Y desde Gilmar estamos súper contentos por ello. Hablemos de producto, Charlie. ¿Qué tipo de producto es el más demandado ahora mismo, en este momento, para vosotros en Gilmar Sevilla? Bueno, Eurico, aquí tengo que volver a destacar que somos la inmobiliaria con más producto en la ciudad, con más de 120 productos dentro de nuestro catálogo, pero sí que hay que reseñar el producto de centro. Una situación de mercado super hot en el centro de Sevilla. Hay que atender a que el centro histórico de la ciudad, en extensión, es el más grande de España. Hay casi 800 referencias en los portales inmobiliarios de viviendas en venta solo en el centro y el mercado cada vez sube y más en su repercusión euros metro. ¿Por qué? Pues sin duda hay un actor principal que ha venido nuevo hace 2-3 años, que ha cambiado la realidad del mercado en el producto en el centro, que es el cliente, el comprador internacional, sobre todo europeo, pero Gilmar sí que puede decir que 7 de cada 10 operaciones ahora mismo en el centro que realizamos son a cliente internacional. Para ello hemos puesto el foco, obviamente, en toda Europa, alineados con nuestro departamento internacional y creemos que ese producto de centro cada vez tiene más protagonismo y no le vemos techo, porque está comprando aquí inmuebles de centro desde toda Europa, franceses, alemanes, irlandeses, o sea, ese es el producto estrella ahora mismo. Está meridianamente claro. ¿Qué diferencia Gilmar de otras ofertas inmobiliarias que pueda haber en Sevilla? ¿Qué es lo que os hace distintos y exclusivos? Bueno, pues primero lo comentado, el amplio catálogo de productos. Poder ofrecer más que nadie cuando alguien tiene la necesidad para comprar una casa.
pero sobre todas las cosas su gente, su equipo humano. Esto es algo que se caracteriza Gilmar Sevilla y cualquiera de nuestras oficinas. Nuestra gente es referente en profesionalidad, en experiencia y en calidad humana. Nuestra fuerza de ventas marca la diferencia. Es capaz de atender a todas las necesidades de cada uno de nuestros clientes, tanto para comprar, para vender o alquilar. Y eso hace, en una ciudad como esta, que no es tan grande, ese boca a boca, esa calidad humana, ese buen hacer de nuestra gente, es lo que marca la diferencia, Eurico. ¿Cómo está el mercado, Charly, de la vivienda en Sevilla y a qué se debe ese interés creciente de muchos que eligen Sevilla, bueno, pues como ciudad emblemática en la que vivir? Bueno, pues aquí, utilizando el símil marinero, Eurico, esto está viento en popa y a toda vela, ¿no? La realidad es que vivimos un crecimiento sostenido en el tiempo. El mercado sevillano era un mercado un poco aletargado respecto a otras provincias de Andalucía y de un tiempo a esta parte, digamos 2020, no dejamos de crecer. Superamos la repercusión Eurometro en todas las zonas de interés mes a mes. El atractivo para el inversor es innegable en zonas como el centro que acabamos de hablar, y las zonas residenciales tradicionales de la ciudad cada vez están más consolidadas con mayor y mejor servicio. Ya para terminar, Charly, dame un poco una pincelada o dos, las que te parezcan oportunas, de futuro. ¿Hacia dónde va el mercado de la vivienda en Sevilla? ¿Cómo lo veis desde Gilmar? Pues lo vemos en esta tendencia, consolidar este crecimiento. He empezado por ahí. En Gilmar queremos estar en continuo crecimiento, pero creemos que el mercado de Sevilla va en esta línea. Lo que tenemos claro es que iremos de la mano, creciendo mano a mano con Sevilla. Gilmar pues no se pone techo. Creemos que seguiremos siendo el referente del sector en la ciudad y que nuestro mercado cada vez gozará de mejor salud. Charly González Marín, director comercial de Gilmar en Sevilla, muchísimas gracias por tu amabilidad y por haber sido hoy pues la cara de nuestros amigos de Gilmar en esta sección semanal ya absolutamente consolidada de generación inmobiliaria, y por habernos pues dado todas estas pinceladas y haber aumentado nuestro conocimiento no solamente sobre el mercado inmobiliario, sino sobre todo, en este caso, y esta semana tocaba, hemos hablado mucho de Málaga, de la Costa del Sol, pero tocaba ya hablar un poco también hemos hablado de Cádiz también y de la costa gaditana, hemos hablado de Madrid hasta la saciedad, pero tocaba hablar de Sevilla, ¿no? Por habernos dado ese punto de vista de una ciudad maravillosa y apasionante como es Sevilla. Te lo agradezco mucho, un placer y un honor como siempre teneros aquí todas las semanas, y te envío un abrazo. Cuídate mucho y, como siempre os digo, buen negocio. Muchas gracias, Eurico, encantadísimo de haber estado con vosotros. Gracias, Charly González Marín. Y continuamos, ya dejamos generación inmobiliaria y saludo ya a Milagros Marcos, portavoz. A ver si nos centramos un poco. Esto muchas veces yo sé que no se percibe, ¿no? Pero de repente, mientras estamos haciendo estos programas para vosotros, empiezan a pasar un montón de cosas, y tú lo sabes, Milagros, buenos días, que a veces hacen que tengamos que trocear la cabeza en tres o en cuatro cosas diferentes. Milagros Marcos, diputada del Grupo Popular, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta para las relaciones con la Unión Europea. Muy buenos días y bienvenida a Periodista Digital. ¿Cómo estás? Ay, no te oímos, Milagros. Yo creo que estás muteada. Vamos a intentar... Ahora te oímos perfectamente, fenomenal. Muy bien, muy bien. Te decía que buenos días, Milagros. ¿Cómo va todo? Muy bien, trabajando. Te veo... Con menos sesión plenaria porque Sánchez ha decidido no traer el techo de gasto al Congreso. Claro, para perderlo, ¿verdad? Pues mira, te voy a... Y ha decidido que aquí no se debate, solo se trae lo que él va a ganar. Efectivamente, lo que él va a ganar. Negocia aparte, en Suiza. Qué vergüenza. Ahora te voy a preguntar sobre eso, que me parece una vergüenza. Antes, por ordenar un poco la conversación, va a ser lo más ordenado que haga esta mañana, el charlar contigo estos minutos. Tú tienes un aspecto extraordinario y vienes con
con una cara rebosante de optimismo y de alegría, porque vienes, sabes que yo adoro Portugal, en esto vamos de la mano, vienes de una cumbre, no, de un foro hispano-portugués importantísimo. Cuéntale al respetable exactamente de qué se trata y a qué conclusiones y qué acuerdos habéis alcanzado, porque además creo que ha sido un éxito para el Grupo Popular y merece la pena ser destacado. Milagros. Pues sí, efectivamente hemos tenido que trabajar mucho con el gobierno portugués, que nos ha apoyado porque eran peticiones razonables, no así con el gobierno de Sánchez, pero al final hemos conseguido que el documento de conclusiones, que es la base para la cumbre hispano-portuguesa de ministros y presidentes de gobierno que se celebrará a mediados del mes de octubre. Hemos estado durante 2 días en Trujillo. En esta ocasión correspondía a España organizar el foro, es el 11 foro hispano-portugués, en el que pues los planteamientos de partida era un documento en el que todo era happy, todo era estupendo, aquí no pasa nada, hasta el punto que no se hablaba de América Latina, no se hablaba de Venezuela, por supuesto, ni se mencionaba siquiera. Se mencionaba la inmigración como la solución a los problemas de despoblación, sin distinguir entre la inmigración regular o la irregular, y todos sabemos la diferencia, ¿no? O sea, nadie está en contra de que haya inmigración regular para conseguir mano de obra, pero eso se hace con contratos en el país de origen, como se viene haciendo en el sector de la fruta, sin ir más lejos, ¿no? Se contrata a la persona idónea en el país de origen y viene aquí con su contrato y con su puesto de trabajo. No tiene nada que ver eso con lo que pretendía el gobierno dejar escrito, simplemente inmigración para resolver los problemas laborales o de falta de mano de obra que hay en España. Además de esto, pues hemos conseguido que haya medidas refuerzo de la inversión para las zonas especialmente despobladas. Coincidimos en la raya, en una zona amplia, pueblos pequeñitos con Portugal, en el que pues hay cada vez menos población y hemos conseguido incorporar una enmienda para que haya más inversiones. Y quizá el tema más serio es que se negaba el Gobierno de España a comprometerse a que hubiera medidas y fondos para acelerar o para ejecutar y culminar todo lo que es la conexión España-Portugal por el eje atlántico. No tiene sentido, que no saben en qué gastarse el dinero. Solo han ejecutado el 12% de los fondos europeos y esto es muy grave. Estamos a 2 años de que finalice el plazo para ejecutarlos. 163.000 millones de euros que no se han ejecutado, solo se ha ejecutado el 12%. Cuando se le pone encima de la mesa infraestructuras que están aprobadas, que tendrían que haber estado culminadas incluso este año ya, el propio gobierno nos lo dijo el año pasado, que este año iba a estar culminada la electrificación de la línea entre Aveiro, Guarda, Fuentes de Oñoro, por Salamanca. Bueno, pues siguen sin ponerlo. Es que no querían ni que apareciera en el texto. Hemos conseguido que aparezcan tanto en las carreteras, que a Zamora y a Salamanca, lógicamente, le hacen falta, toda la zona de Sanabria es necesario que estén, claro, como las autovías, la electrificación del ferrocarril y la obra entera que conecta Aveiro con Madrid, o Porto con Madrid, realmente, por Castilla y León. Llega hasta Medina del Campo. De Medina del Campo a Madrid. La línea Medina del Campo-Madrid está, pero a partir de ahí no se ha hecho nada. Entonces, el problema es que tienen dinero. No sabemos qué están haciendo. Bueno, sí, sabemos lo que están haciendo, evidentemente. Desde luego, dedicarlo a las infraestructuras y a lo que necesita España, no. La Comisión Europea les ha advertido de que se va a perder ese dinero. Esta misma mañana sabemos que el no poder traer 12 leyes que tienen comprometidas con la Unión Europea no las pueden aprobar, porque sus socios ni siquiera han llegado al Congreso, no es que el Partido Popular tenga la culpa, no, es que ni siquiera han llegado las leyes al Congreso. Estamos hablando de la Ley de Servicios Sociales, de la de Familias, de la de Reformas Fiscales. Bueno, pues solo eso hace que vayan a perder más de 30.000 millones de euros, porque lo han comprometido con Bruselas, han comprometido a hacerlo. Necesitan una ley. Pero, como no se ponen de acuerdo con la extrema derecha y la extrema izquierda con la que están gobernando en este momento, con los independentistas, con los del PNV, con los de Bildu, con los de Esquerra, esa melee de izquierdas y derechas toda junta,
y luego Sumar y el propio gobierno, pues perderemos el dinero. Pero entre tanto no lo están dedicando y no querían que apareciera siquiera escrito. Y ya bueno, la palabra Venezuela les da urticaria. O sea, directamente querían que desapareciera y por supuesto hemos conseguido que se recoja un párrafo extenso hablando de la situación de América Latina y el Caribe, hablando de Venezuela, de la situación excepcional que tiene Venezuela y la necesidad de que se cumplan las normas internacionales, el derecho internacional, la democracia y la libertad en el país, ¿no? Por lo tanto, Pues, bueno, pues ha sido una negociación dura y además increíble, ¿no? Porque dices, pero ¿qué problema tienen en que aquellas infraestructuras que ellos han dicho que van a hacer aparezcan en un documento comprometido? Bueno, pues lo máximo que accedían era que pusiera el gobierno portugués se compromete a... Claro, pero el gobierno portugués se compromete a su parte. ¿Para qué quiere el gobierno portugués una infraestructura, un tren que va a conectar con Madrid y termina justo en Guarda? claro, Es en la que raya, es en la raya de absurdo. El Portugal. propio gobierno portugués entendía nuestra posición y además se sentía ofendido, ¿no? Oiga, Normal. si estoy poniendo yo, pues, ¿usted qué? ¿Me está tomando el pelo? Entonces, bueno, al Sí. final hemos conseguido con mucho esfuerzo incluir lo que no tendría que haber costado absolutamente nada incluir, pero ahí está. Es que a los socialistas les gusta, claro, que se quede todo en la raya de Portugal. A los socialistas les gusta mucho la raya, sobre todo, pues, bueno, un buen ejemplo es el hermano del presidente del gobierno, ¿no? Que vive en el Bas, que está en la raya de Portugal. Bueno, dice que vive, ¿no? Le cazaron, perdóname, mínimo paréntesis, vuelvo otra vez a la racionalidad. Le cazó en trampas aguas el otro día a los compañeros del debate, escondido, según dice el debate, en un piso que es de propiedad del responsable del PSOE en Badajoz, del secretario de los socialistas de Badajoz. Sí. Milagros, el figura no va a llevar el techo de gasto, esto es de las últimas horas, porque claro, para perderlo, como Santos Cerdán ha vuelto con el rabo, con perdón, entre las piernas de Ginebra, pues dice que no lo lleva. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando, teniendo la paciencia de aguantar a un tío que ya se la fuma el Poder Judicial y el Poder Legislativo, en el que estáis sentados en el Congreso de los Diputados, 350 representantes de la voluntad popular? No te quiero ni contar. No sé, es que ya se me agotan los calificativos. Bueno, yo creo que es que se califica por sí mismo, ¿no? El pasado presupuesto se decidió en Cataluña que no se presentara, o Sánchez decidió que no se presentaba porque había elecciones en Cataluña. No sé qué tendrá que ver, porque también ha habido elecciones en otras comunidades autónomas y no han paralizado jamás la presentación de presupuestos de un gobierno. Pero es que en esta ocasión en Suiza se ha decidido que España no tenga presupuestos. Claro. O sea, un señor que se ha escapado después de dar una rueda de prensa. Sabemos dónde está para convocar a los medios, pero no sabemos dónde está para detenerle como manda la justicia. Se escapa, o casualidad. Y vamos a negociar con él para ver si hay presupuestos o no. Y encima, Sánchez tiene la cara dura de culpar al PP. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? Es que es absolutamente inaudito. O sea, además es que, y quiero recordar, o sea, los presupuestos son necesarios. Son necesarios para ejecutar los fondos europeos. Son necesarios para que el país funcione. Es más, si repetimos y recordamos, ¿no?, las palabras de Sánchez en su momento, yo quiero recordar que decía que un gobierno sin presupuestos es tan inútil como un coche sin gasolina. Es que este gobierno ni tiene coche ni tiene gasolina. Claro. Ni tiene coche ni tiene gasolina. Es que no tiene nada. Lo único que tiene es su sillón. Y eso a costa de todos los españoles, porque claro, el cupo separatista, pero ¿qué presupuesto va a traer si ya ha dicho a Esquerra Republicana lo que le va a dar? Y lo que quede lo repartimos entre los demás. Hombre, si en un plato quitas la mitad y seguimos comiendo los mismos, igual comemos la mitad todos. Claro. Es que es así de sencillo, no tiene ningún sentido. Y mientras, como comentabas antes, bueno, pues hay cada día en este país 6.250 personas empleadas menos, según los últimos datos de paro. Hay 320 autónomos menos, hay 364 empresas menos cada día en España. Claro, la gente no llega a fin de mes y no tiene trabajo. Si es que 8 de cada 10 empleos de españoles son precarios. Son empleos que no tienen, ya el concepto de indefinido aquí ya no tiene nada que ver con la estabilidad. Trabajan una hora,
trabajan 2 días, 2 horas, Una trabajan desgracia. y ya están en la lista de... Una Claro, o desgracia. sea, con ese... Y Con 2 luego, millones y claro, pico de parados es imposible. no, y luego fíjate con los datos que no estabas, yo no sé si estabas ya conectado o no, antes de hablar con Charlie en la sección de Gilmar de todos los miércoles en la sección inmobiliaria, daba yo unos datos, no era ni siquiera un editorial largo, era una entradilla mínima, unos datos que estuve pescando ayer del INE, pues por ejemplo el salario más frecuente en España ya no es de 18.000 euros, es de 14.586, el salario medio en España es de 27.000 euros, 2 de cada 3 españoles ganan menos de 2.000 euros. Bueno, 2.000 euros es un salario, con perdón, de puñetera madre para cómo están las cosas. Y un dato, que ya lo ofrecí, lo arrojé hace 10 días porque nos ha llamado la atención a muchos, que se remonta al 2008. El PIB per cápita, desde 2008 a 2024, han pasado 16 años, ha crecido en un 3%. O sea, el PIB per cápita no. Para ser estrictos con la técnica económica, el salario medio, la renta salarial ha crecido un 3% desde 2008. Esta es la España del progreso que vende esta gente. Oye, y que no digan, no, pero es que ya Rajoy, no, pero es que ya... Pero lleváis 7 años gobernando casi. Hombres de Dios, hombre, algo podríais haber hecho. Pero claro, ¿qué se puede esperar de unos tíos cuyo mantra conceptual de los últimos días, que esto es para reírnos por no llorar, es el decrecimiento? Han cogido al chaval de la Sorbona y de Oxford, que le debieron explicar conceptos muy elevados, pero no el Catón ni las generales de la ley, lo del decrecimiento, es decir, ser más pobres, ser más miserables, tener menos cada vez que repartir. A mí esto me recordaba, y no quiero faltar al respeto, y mucho menos a gentes que no están, yo crecí en los años 80 leyendo el ABC verdadero, perdón por la pequeña digresión, y había un consejero en aquel Madrid gobernado por Leguina, cuando Leguina era muy socialista, que se llamaba Eduardo Mangada, que hizo célebre a mediados de los 80 una teoría que era la del Madrid crecimiento cero. Según aquel señor, que era más comunista que socialista, muy de extrema izquierda, dentro de esa facción del socialismo, muy de extrema izquierda, muy rayana con el comunismo, Madrid había llegado ya donde tenía que llegar. Y entonces ya no podía crecer más. Tú fíjate, desde el año 85 hasta día de hoy, 30 años han pasado, lo que ha crecido la capital de España. Bueno, pues esto es igual, pero en la economía. Pues hombre, esto lo están aplicando, pero vamos, a manta de Dios, porque la gente cada vez gana menos, tiene menos dinero en el bolsillo, como dice Milagros Marcos, empleo más precario. ¿Y sabes qué pasará al final? Que lo sabes, que cuando estos tíos terminen de hundirse y de derrumbarse, porque ya el pueblo español los eche a gorrazos, esperemos que vuelva a haber elecciones, esperemos, pues tendrá que venir otra vez el centro derecha liberal conservador, volver a levantar la economía, como ha pasado 2 veces en España, para que luego vuelvan dentro de X años y la vuelvan a derribar. Y esto será, Milagros, el cuento de nunca acabar. Perdón, porque algunos me dirán, ya está con los tópicos de siempre, con la demagogia. No, estoy con la realidad. No, es la realidad. Mira, a mí los últimos datos del paro me preocuparon mucho, sobre todo porque ves eso, lo que os decía, ¿no? Más de 350 empresas cerradas, autónomos, o sea, entre unos y otros más de 750. Las personas en riesgo las personas empleadas cada día, 6.250 empleos menos cada día en este país es una barbaridad. Pero es que ves a los empleados lo que dices tú, que al final ha habido, en los últimos 8 meses, que yo sepa, han gobernado ellos. No el Partido Popular. Bueno, pues hay 355.000 ocupados que han tenido casi 10 millones de contratos. Eso quiere decir que ha habido 28 contratos por ocupado en 8 meses. ¿Cuánto ha durado cada uno? ¿Cuánto han ganado? Claro que baja el salario, claro que baja la seguridad. Es que no pueden llegar a fin de mes, no pueden consumir, no pueden comprar carne, pescado y conservas, y el gobierno sigue recaudando el IVA. Es que estamos en unos niveles de pobreza brutales. Hay una realidad que es totalmente ajena al gobierno, porque no la quiere ver. Es que estamos hablando de que hay 2,2 millones de niños y adolescentes en riesgo extremo de pobreza. La cifra más alta de la historia de España. Está claro. O sea, el 27,8% de los niños y adolescentes están en riesgo de pobreza en este país. Casi el 30%. Pero, ¿de qué estamos hablando? Somos líderes en pobreza. Vemos los datos de la Unión Europea y 1 de cada 4 parados europeos es español. 1 de cada 4 de los 27 países de la Unión Europea es español. Es que
no sé, la pobreza energética, que es otro de los indicadores, ¿no? Porque llega el invierno. Bueno, somos líderes también en pobreza energética en Europa. Pero la Sexta ya Son no hace datos oficiales, especiales. no estamos diciendo tonterías. Sí, sí, Son sí, datos sí. oficiales. Sí, Lideramos la pobreza energética, lideramos el riesgo de pobreza infantil y juvenil, lideramos los datos de paro, lideramos el empleo precario. ¿Qué más quiere que lideremos? Claro. Desde luego, el cohete, ¿no? El cohete. Debe ir montado él. El porque los cohete, demás no como lo dice, vemos. como dice mi, Será como dice teledirigido, porque los mi demás no lo querido, vemos. mi querido Daniel Lacalle, el cohete, antes era la moto, vamos como una moto. Ahora, como una moto Sí, va, como pero, una moto pero va, esto, va él a veces, con perdón, no estoy diciendo Pero nada. esto si lo unes, esta situación, si la unes al acuerdo con Esquerra Republicana, en el que se ve claramente cómo no ganan los catalanes, no gana la sociedad catalana, no ganan la sanidad, no gana la educación, no gana la dependencia. No. Es que lo que se incrementa en ese acuerdo es el sueldo del presidente, 160.000 euros, Sí. 368 cargos políticos en Cataluña, 205 entes dependientes de la administración catalana, 477 millones que le dedica a la cultura y la lengua, o sea, a la lengua. A la lengua. ¿Saben por qué, no? O sea, entre consejeros, sueldos y embajadas se gastan el presupuesto de todos los españoles. Y para eso, los que sí que tenemos que pagar la sanidad, la educación, la dependencia y el resto de servicios públicos, tenemos que conformarnos con lo que ellos nos dejen, después de haber regalado a Cataluña. A Cataluña no, perdón, a los independentistas. Si fuera todos los catalanes, por lo menos, algún ciudadano se beneficiaría, pero es que solo se van a beneficiar los independentistas. En a fin, costa de todos. Pues a bueno, costa de con todos. nosotros, desde luego, que para eso no cuenten. Pues está claro, evidentemente, y a ver si cada vez con menos gente, a ver si más gente se cae del guindo y estos les sacamos democráticamente, por supuesto, señores socialistas, pero les sacamos a gorrazos. Milagros Marcos, portavoz del Partido Popular en la Comisión Mixta para las Relaciones con la Unión Europea, y lo que para mí es más digamos, afectivo o sentimental, diputada del Partido Popular por Palencia. ¿Por qué? Pues porque como soy zamorano y ejerzo todos los días de zamorano en 200 sitios por los que voy pasando al día, pues Palencia es nuestra provincia hermana. Por eso, pues tengo yo muchísimo gusto siempre, un placer y una satisfacción especial en saludar cada semana a Milagros Marcos. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Hasta la próxima, Milagros. Chao. Gracias también a todos por habernos atendido en Generación Euro. Mañana más y mejor. Hasta mañana.